Quisiera, en primer lugar, agradecer al señor Luis de Lana Film y a la señorita Gabriela por su invitación y su cordial recepción aquí. Así que, bueno, yo estoy en representación del INTA de Monte Carlo, en donde principalmente hemos venido trabajando con cítricos ya hace más de casi 40 años y, bueno, con mancha negra en particular yo a partir del año 2001, pero sobre todo el tema de mancha negra a partir del 2001. Anteriormente ya se venía trabajando con cítricos y quería caracterizar nada más lo que es la producción citrícola en nuestra provincia. Primero en la Argentina representa 1.067 millones de dólares, prácticamente 3 millones de toneladas se producen en nuestro país y genera 100.000 empleos directos. En particular, en nuestra provincia, en la década del 70 estábamos en la década de oro, por decir de una forma, de los cítricos. Producíamos una gran cantidad de cítricos, fíjense, se pueden ver ahí más de 180.000 toneladas de fruta de naranja Valencia, principalmente sobre porta injerto trifolio. En esa época el destino final era la industria de jugos nada más y muy pequeña proporción era para el consumo fresco. Y conforme fueron pasando los años apareció lo que se llamó la fruta bolita en nuestra zona, o declinamiento, o declinio que le llaman en Brasil, o blight también en Estados Unidos, y a partir de ahí la citricultura cayó considerablemente y también el destino de la producción fue cambiando. Actualmente, bueno, en ese momento, como le decía, ahí se ve la línea azul de naranjas, era la principal variedad, o las principales variedades eran naranjas, las que se producían en esa época, y a partir de ahí, bueno, empezó a cambiarse tanto de copa como de pie, a probarse distintos pies, a probarse distintas copas, y actualmente tenemos principalmente una producción de mandarinas, un 44%, naranjas 31%, pomelos 8%, limón 14% de la superficie, que no es tan grande nuestra superficie, nuestra provincia es bastante pequeña, y como si fuera poco, ya pensábamos que nos las sabíamos todas, que podíamos exportar, que podíamos producir naranjas y mandarinas para consumo fresco, para Europa, para muchos lugares, y de repente nos apareció el HLB, el famoso HLB, que una época era una amenaza, hoy por hoy ya es una realidad que está presente en nuestro país, digamos en nuestra provincia. Y bueno, la verdad que seguimos trabajando, se erradica la planta y se sigue para adelante, ¿no? No hay vuelta que darle, seguimos produciendo, se sigue, y por ahí tenemos los problemitas que afectan sobre todo a la cáscara, a la cualidad de la fruta. Como les decía, el destino de la producción en la época de oro era la industria de cítricos, la industria de jugos, y a partir de ese momento fue cambiando el destino de la producción, pasando a fruta para el mercado fresco. Por eso es que aumentaron la proporción de mandarinas en nuestra región. Y lógicamente eso, ¿qué trae aparejado? Que una enfermedad que en aquel momento, por ejemplo, con 2 aplicaciones de carbendazim más aceite, 5 litros en 1.000 litros, era ya un buen control, uno no iba a tener caída, iba a tener medianamente controlada la enfermedad. De repente es un problema porque tenemos que tener un lote bien sano, digamos, fruta de excelencia, fruta limpia, fruta adecuada para el mercado al cual nos estamos dirigiendo, el que paga mejor precio, ¿no? Entonces, tenemos varios temas, porque tenemos un equipo de trabajo en el área de frutales y fundamentalmente fitopatología en frutales, y
ahora le voy a presentar distintos trabajos que se vienen realizando. Por un lado, muy parecido a lo que se está realizando acá en Uruguay, la caracterización de síntomas de mancha negra causado por Guignardia especie, dado que también pueden estar involucrados tanto Guignardia citricarpa como Guignardia mangiferae. Bueno, la mancha negra, ¿no es cierto? Acabo de decir, el agente causal es Guignardia citricarpa y puede causar caída también, como recién veíamos también en Brasil, acá también en nuestra zona, si no hay buen control, vamos a tener caída de frutas. También es un grave problema dado que es cuarentenaria, ¿no es cierto? Si uno va a querer exportar fruta puede hacer caer un lote de exportación, dado que hay sistema de mitigación de riesgo para exportación de frutas, entonces se controla lo que es la mancha negra al momento de la cosecha para ver, digamos, si tiene o no tiene el lote. Y un grave problema, como se ve ahí, es que los síntomas pueden aparecer después de la cosecha. O sea, los síntomas pueden estar en estado latente. Guignardia mangiferae, cuyo anamorfo es Philosticta capitalensis, es una especie ampliamente distribuida en el mundo, incluyendo importantes regiones citrícolas. También es considerada no patogénica y no presenta restricciones cuarentenarias, de manera que era muy importante, o el objetivo de esta tesis era buscar verdaderamente si está presente, cuáles son los síntomas que pueden tener mangiferae y cuáles pueden tener citricarpa. Y como les decía, en nuestra provincia, una provincia que actualmente ya estamos arriba de los 2.000 milímetros de precipitaciones anuales, es, digamos, un clima bastante propicio para el desarrollo de enfermedades. Tenemos, la verdad que es bastante difícil, un clima bastante difícil, o mejor dicho, sería un clima muy bueno para el desarrollo de hongos y de enfermedades. Tenemos todos los síntomas. Fíjense, tenemos el síntoma típico, o hard spot, la mancha rojiza, también tenemos la falsa melanosis y el síntoma virulento. Entonces, algunos síntomas en fruta de naranja, mandarina y limón que se atribuyen a Guignardia citricarpa corresponden también a la no patogénica Guignardia mangiferae y no presentan el riesgo cuarentenario. Ahí podemos ver que, por ejemplo, tenemos un síntoma típico, o hard spot, en 2 mandarinas, y fíjense el síntoma acá, sacado la foto, son bastante parecidos. Sin embargo, en lo que es medio de cultivo agar-avena, la mangiferae es una colonia negra, y en citricarpa es una colonia negra, pero con un halo amarillo. En esto coincidimos con lo que mostró la ingeniera que estuvo esta mañana, ¿no? No sé si está presente ahora. Ah, allá atrás. Bueno, entonces este era el objetivo, ¿no? Diferenciar los aislamientos según la presencia o ausencia del halo amarillo alrededor de la colonia, en medio agar-avena, característico de la especie. Y también se hicieron aislamiento a través del uso de la técnica molecular de PCR y se realizaron pruebas de patogenicidad. Esto así para ilustrarles básicamente cómo se extrae un síntoma, se desinfecta y después se pone a cultivar. Podemos ver en este cuadro, que espero que no los duerma completamente, acá tenemos el tipo de síntoma, después tenemos la especie de la cual se sacó ese síntoma, tenemos el número de aislamientos y tenemos la cantidad digamos, de cepas o de colonias puras que pudimos obtener de Guignardia, y a partir de ese síntoma, supongamos mancha típica de naranja, se obtiene una recuperación de Guignardia del 75%. O sea, uno ve el síntoma en la fruta, hace el cultivo y de 10 o de 100 vamos a poder obtener 75.
Después tenemos, por ejemplo, de otros síntomas, supónganse el virulento, en naranja, un 50%. Pero sin embargo en limón, 0%. En mandarinas, 100%. Y así podemos ir viendo que hay un porcentaje de recuperación desde los síntomas que es muy errático. Entonces, se realizó evaluación de esas colonias, de esos síntomas, se obtuvieron colonias, y pudimos ver que solo un 8,6%, fíjense, no manifestó el halo amarillo alrededor de la colonia, proveniente de síntomas de mancha rojiza y moteado. O sea, esto está contribuyendo a la confusión generalizada, ¿no es cierto?, de cuál es cuál, pero vamos a ver después la conclusión. Bueno, esto es simplemente no es, digamos, para analizarlo, pero acá se puede ver donde Mangiferae da 300 pares de bases, si no me equivoco, y 290 pares de bases citricarpa. Después tenemos otros síntomas que fue causal de muchos problemas, es la falsa melanosis, que en Tucumán había sido denominado falsa melanosis, pero se lo diferencia de la falsa melanosis en que esta se manifiesta como manchas más bien costrosas, como un salpicado de pústula alrededor de la lesión principal denominado constelación, que es esto que se ve alrededor, y de color castaño. Mientras que el moteado es una mancha deprimida, nítida y de color negro. Entonces, los primeros resultados del análisis por medio de agar-avena realizado 43 cepas coincidieron con los resultados arrojados por el diagnóstico molecular. Y de 69 cepas analizada por PCR, el 5,8 correspondió a Mangiferae. Las mismas provienen de síntomas pecosos y falsa melanosis, lo que confirma que no todos los síntomas de mancha negra son causados por la especie cuarentenaria. O sea, digamos, eso sería por ahí desde el punto de vista práctico para todos nosotros, o mejor dicho, para todos los que son productores, industriales o exportadores, es de que no podemos atribuir en un 100% a Guignardia citricarpa, es decir, a la cuarentenaria, una clase de síntoma. Entonces, digamos, vamos a tener siempre esa duda, ¿no? Vamos a tener que recurrir o a métodos, digamos, convencionales, hacer cultivo en agar-avena, o métodos moleculares. Esa sería la consecuencia práctica de este estudio. El segundo tema, lo veo cada vez más perdido a mi amigo Pascual, espero que te esté aclarando el panorama. Si bien, como decía hoy más temprano el colega, estaba en Argentina, estaba hace mucho ya de mancha negra, pero por lo menos los registros de mancha negra en nuestra experimental es de la década del 80. Y bueno, como hoy les comentaba, ¿no es cierto?, con 2 aplicaciones de carbendazina y aceite ya estábamos muy bien y estábamos contentos. Pero bueno, fue cambiando la cosa. Esta es una estimación de riesgo que está hecho en la Agencia de Agricultura de Estados Unidos, y donde mostraba, ¿no?, que el riesgo de introducción de greening era el más importante, y así ocurrió, porque esto es de unos años atrás, y mancha negra un 75%. Esa era la atribución de riesgo que le daba. Entonces nosotros partimos de esa hipótesis y realizamos algunas experiencias. Esta sería la segunda parte de nuestro trabajo. Bueno, como ustedes por ahí saben, ¿no?, mancha negra tiene un rango de temperatura predisponente en el lote de 21 a 32 grados, con un periodo húmedo de 1 a 2 días, y la aparición de síntomas puede ocurrir 4 a 6 meses posteriormente a la infección. De manera que con esa humedad, con ese rango de humedad y con esa temperatura, en nuestra provincia, digamos, estamos casi todo el año propensos a que se desarrolle Guignardia, ¿no? Estas serían variedades de naranjas susceptibles que hemos encontrado en los lotes de colección de nuestra experimental. Variedades de naranja ombligo, variedades de limones,
variedades de mandarina, en la cual es cada vez, podría decirse, más grave el problema, el Novan, Fortune, Murcott, Ellendale. Y ahí es donde utilizábamos toda esta batería de productos a lo largo del año: hidróxido de cobre, oxicloruro, carbendazim, trifloxiestrobin, piraclostrobin, mancozeb. Esa es la dosis con 5 litros de aceite. Se realizaban muchas aplicaciones. Yo no quiero detenerme, digamos, en el cuadro de aplicaciones que teníamos nosotros en ese momento, porque más adelante vamos a ver que la tercera parte de nuestra conferencia, digamos, nos concentramos más en lo que fue el desarrollo de un modelo, el cual iba a definir o va a definir con mayor certeza lo que es los momentos de aplicación. Entonces, ahí, por ejemplo, podríamos ver en distintos lotes, tomamos 3 lotes de mandarina Murcott, de Eureka y de Valencia, y fíjense que cuando se realizaban esos tratamientos a lo largo del año, la incidencia de mancha negra era muy baja y, sin embargo, sin tratamiento, o sea, las parcelas testigo eran altísimas, como se puede ver acá, de un 76%, 79% y 69% respectivamente. Es decir que, y cuando hicimos también diferencias aplicando solo productos de contacto o productos sistémicos más de contacto intercalado, y podemos ver que cuando eran de contacto la incidencia se iba casi a un 20% y de sistémico intercalado con sistémico estábamos por debajo del 10%. O sea, nuestro clima no nos permite pensar que vamos a trabajar solo con contactos. Hemos hecho muchos ensayos e inclusive mantenemos hasta hoy esos tratamientos solo productos de contacto, y verdaderamente es muy difícil lograr fruta para exportación o fruta para el mercado de fruta fresca pensando únicamente con productos de contacto. Esto sería más un gráfico de los datos anteriores, donde acá podemos ver la diferencia, ¿no?, de con control en el campo y sin control en el campo. Y eran distintas aplicaciones durante la primavera, y después también hicimos otro ensayo aplicando nada más que en marzo, mejor dicho, toda la batería en primavera, y después terminamos con una más en marzo, donde pudimos ver que agregar, por ejemplo, en marzo Comet y mancozeb o Comet, cualquier producto, digamos, independientemente del producto que aplicábamos, la diferencia era mucho mayor con respecto a un testigo donde no se aplicaba en marzo. Es decir que tuvimos que darnos cuenta que teníamos que prestarle atención a las infecciones que iban a ocurrir en el mes de marzo. Pero bueno, todo esto lo íbamos haciendo, digamos, como prueba y error, y fuimos mejorando, y hasta que después, bueno, empezamos a planear lo que iba a ser el desarrollo que teníamos que estudiar verdaderamente en qué momento había liberación de ascospora, que había, cómo se desenvolvía el patógeno en el campo, ¿no? Acá podemos ver, después que se cosechaba esa fruta, nosotros la llevamos al empaque, hacíamos un baño con imazalil o con pirimetanil, con fludeoxonil o con tiabendazol, y se la guardaba en frío y se iba observando. Los productos aplicados en post cosecha, esos productos que les nombré, no fueron, digamos, no fueron eficientes. Digamos, lo más importante o lo que influenció era el tratamiento de campo. Si la fruta venía limpia de campo, se iba a mantener limpia después durante el periodo de post cosecha, mantenido en frío hasta los 49 días, que bueno, ahí ya la dimos por finalizada la experiencia, donde hacíamos, por ejemplo, 30 días de frío simulando un viaje, por ejemplo, a Europa, y 10 días o 9 o 10 días de fruta en góndola, y entonces ahí hacíamos la evaluación. Ahí podría subir un poquito más las tratadas en el campo, y las no tratadas siempre iban a ir manifestando cada vez más síntomas durante el periodo de post cosecha.
pero pudimos encontrar, ¿no?, que el producto de post cosecha no era efectivo contra las infecciones que ya venían latentes del campo en las variedades ensayadas. Por ejemplo, Murcott, como vimos recién, limón Eureka, como estamos viendo ahora, naranja Valencia, también el mismo caso. Entonces, ahí volviendo al primer punto que habíamos dicho, si ¿cómo es? La Secretaría de Agricultura de Estados Unidos decía que hay un 75% de riesgo de introducción de mancha negra, nosotros veíamos que podía ser menor, porque la forma sexual vamos a encontrar solo en hojarasca, o sea que es muy poco probable que una hoja vaya en una caja de exportación que vaya hasta Europa o hasta Estados Unidos. Pero sí podemos ver que la enfermedad es una enfermedad latente que puede manifestar los síntomas en post cosecha. O sea, podemos cosechar un lote que estaba muy sano en el campo, pero empieza a manifestar síntomas más adelante. Y intentamos hacer, intentar ver a ver cuánto de verdad era ese riesgo. Y pudimos observar, por ejemplo, de ese ensayo que le estaba mostrando, tomábamos fruta a los 9 días, esas que manifestaban síntomas, y teníamos 2 grupos de esas mismas frutas mantenidas a temperatura ambiente y en frío. Acá tienen a 8 grados centígrados y temperatura ambiente. Fíjense que aparecieron 46 síntomas y solo se aislaron 7. Perdón, de 46 frutas se encontraron 7 síntomas, de 46 frutas 16 síntomas se encontraron, pero el aislamiento fue de 0. Coincide con lo que le hablaba recién de cuando hacíamos las extracciones de los síntomas, de los distintos síntomas. Y acá también lo mismo, o sea, en este caso podemos obtener un poquito más de obtención, de 37 frutas, solo 2 podíamos recuperar y solo 11 podríamos recuperar recién a los 49 días. Eso en limón. Y en Valencia, 11 de 91 y 9 de 45, o sea, muy bajo. Por lo tanto, fíjense, si los síntomas en post cosecha, si sacamos como porcentaje de la tonelada, teníamos un 2% en Murcott, un 2,10% en Eureka y un 1% en Valencia. Podría llegar a tener síntomas de mancha negra, o podría llevar la mancha negra a Europa o Estados Unidos, donde estemos exportando. Y aislamiento, por ejemplo, es 0. O sea, ese síntoma sería incapaz de reproducir la enfermedad en otro lugar. Por lo tanto, el riesgo es 0. En limón Eureka sí, hay un 3,8%, lo cual nos da 95 kilos por tonelada que podría llegar a reproducir la enfermedad. Y de Valencia también 100 kilos podrían llegar a reproducir. O sea, el porcentaje de riesgo para introducir no es 75%, sino que es mucho más bajo. Bueno, eso es lo que le estaba diciendo. Y la tercera parte de esta presentación es que nosotros sí fabricamos, compramos un caza-espora modelo Burkhardt de Inglaterra, el cual tiene una veleta para seguir el viento, ¿no es cierto?, el sentido del viento. Tiene un sistema de relojería y por ese sistema de relojería tiene tiene una bomba de vacío y un sistema de relojería. Entonces, va chupando aire durante las 24 horas del día, durante 7 días. Y nosotros poníamos una cinta con un pegamento y eso, cada vuelta que daba el aparato de relojería dura 7 días. Por lo tanto, después estirábamos la cinta y teníamos en una cinta para mirar en el microscopio, teníamos, lo que fue ocurriendo durante los 7 días. La liberación de ascospora de Guignardia, podíamos leer, en el microscopio qué iba pasando. Esto forma parte también de una tesis de otra colega, Delia Dummel. Y acá, así rápidamente, podemos observar, ¿no es cierto?, que hay una relación dinámica de liberación de ascospora sobre la variable de temperatura, mojado de hoja y lluvias.
Yo sé que para esta hora es bastante indigesto este gráfico, pero más o menos acá tenemos el número de ascosporas, los picos de ascosporas liberadas, mojado de hoja y la temperatura. Ahí podemos relacionar con el mojado de hoja los picos de arriba, los picos de abajo también, con el mojado de hoja y lluvias. Entonces se modeló una función que se agrupaban, como les decía hoy, los datos agrupados semanalmente y se categorizaban en 3 niveles. Ligero a nulo, digamos de probabilidad de liberación de ascosporas, moderado y severa emisión de ascosporas. Bueno, por métodos matemáticos, ¿no es cierto?, se pudo establecer un modelo en el cual se usa el número de días con precipitaciones, temperatura máxima, temperatura mínima, los días de precipitaciones, toda una serie de factores que se pueden cargar en una página de Excel y con los datos de lluvia y temperatura se va corriendo semanalmente y va obteniendo un porcentaje de probabilidad de liberación de ascospora por medio de esta fórmula. Bueno, entonces las variables termohídricas procesadas en los 7 días previos a cada observación lograban describir satisfactoriamente la evolución de las esporas atrapadas bajo condiciones de campo. Se logró entonces en una hoja de Excel, como les decía, se van cargando esas variables y uno puede decir, bueno, después de todo este día de lluvia que estamos teniendo ahora, por ejemplo, puede llegar a haber una alta liberación, acuérdense que le había dicho moderada, ligera, moderada o severa liberación de ascosporas en el campo. En función de eso se trabajó en el primer año del 2013 en un lote de naranja Valencia en nuestro campo experimental en la RAE, departamento Monte Carlo, provincia de Misiones. Ahí teníamos 3 tratamientos, un manejo convencional de lo que se venía trabajando anteriormente, después un manejo según el modelo, es decir, cuando el modelo te decía, bueno, va a haber un pico de liberación alta, bueno, preparábamos la máquina, íbamos y aplicábamos. Y un testigo, lógicamente, sin la aplicación de ningún producto. Bueno, se utilizó hidróxido de cobre, trifloxiestrobin, azoxystrobin y difenoconazole, oxicloruro de cobre, mancozeb y carbendazim. Acá quedaría conformado el cuadro, cómo terminó, ¿no es cierto?, ese año, a partir de agosto. Por ejemplo, este era el tradicional, en floración carbendazim, y después en diciembre y en enero. Por supuesto que acá pueden haber sido aplicados o hidróxido o mancozeb, o sea, una mezcla de sistémicos con de contacto. Y según el modelo, aplicamos carbendazim, trifloxiestrobin, mancozeb, hidróxido de cobre, amistar, salteamos esta zona en diciembre y recién en enero y febrero nos estaba dando una probabilidad alta de aparición de ascosporas. Entonces ahí podemos ver los resultados. La incidencia en el convencional era de un 43%, y la severidad no llegaba a 1. En el modelo, por ejemplo, la incidencia era de un 6%. Vale decir que el 94% restante era fruta libre de mancha negra. Mientras que el testigo, por el contrario, 70% con incidencia quiere decir 30% de fruta nada más libre, por razones del azar nada más, ¿no es cierto?, que no se infectaba con mancha negra. Ahí tenemos mejor la incidencia y la severidad, donde podemos ver, ¿no es cierto?, en el modelo 533, la incidencia, 37 el convencional y 72 el testigo. Lo mismo para la severidad. Y a partir de ese ensayo que se hizo en el 2013-2014 dijimos, bueno, ¿qué pasa si hacemos variantes a esa batería de productos que estábamos usando, a la primera que se usó? Entonces ahí, por ejemplo, dijimos, bueno, este sería el convencional, al que se usó el año pasado, de acuerdo al sistema de alarma rotando estrobilurina, diazoles y cobre.
Después un tratamiento igual al anterior, pero 50% de aplicaciones menos. O sea, si te daba 8 picos, aplicábamos solo 4 veces. Después, este tratamiento era igual al primero, pero le agregábamos fosfito de potasio y magnesio, el cual también es toda una línea de trabajo de inductores de resistencia sistémica a las enfermedades. Nosotros ya trabajamos con Alternaria y obtuvimos buenos resultados aplicando estos inductores, por ejemplo, fosfito de potasio y magnesio. Digamos, estamos mejorando la eficiencia en el control. Entonces dijimos, bueno, a ver qué pasa con esto mezclado con las estrobilurinas. Después probamos el sulfato de cobre líquido. Bueno, como se están dando cuenta que nosotros no tenemos todavía el Nordox, o sea que espero que después de acá podamos en el siguiente año trabajar con Nordox. De acuerdo al modelo, pero solo de contactos, oxicloruro de Mancozeb, igual al anterior, pero usando diazol en lugar de Mancozeb. Después el tratamiento 7 es igual al primero, pero con iprodione en lugar de estrobilurina. Y el último, aplicación de dióxido de cloro como un nuevo producto desinfectante que con supuesto efecto antifúngico. Entonces fíjense cómo nos queda. Disculpen que se ve un poquito oscuro, pero le voy a tratar de comentar. Acá estamos con 50% de flores abiertas y tenemos ya un 75% de probabilidad de liberación de ascosporas. Por lo tanto, ahí ya realizamos la primera aplicación. En cuaje o caída de pétalos ya teníamos 99% en el pico del modelo, por lo tanto también se hace la segunda aplicación y así sucesivamente hasta el 18 de marzo, donde teníamos frutitas de 5 centímetros. Me olvidé decirle que este se hizo en un lote de mandarina Ellendale, o sea, cambiamos de naranja, cambiamos para mandarina. Y podemos ver los resultados. En el testigo, por ejemplo, un 90% de fruta afectada con una severidad de 2,55. Nosotros le hacemos una escala de 0 a 3, 0 sin daño, 1 sería hasta 5 pústulas pequeñas, 2 es de 5 a 10 pústulas pequeñas y una pústula grande, o sea, un síntoma típico, un hard spot, o síntomas grandes o más de 10 ya es categoría 3. La categoría 0 y la categoría 1 todavía se podría llegar a empacar, digamos, para un mercado interno, pero 2 y 3 ya no. Ahí podemos ver que el menor número de aplicaciones también se nos fue arriba a 63% de incidencia, o sea, solamente un 36% de fruta libre. El modelo con iprodione, en lugar de estrobilurinas, 58% de incidencia. El modelo más sulfato de cobre, 54%. Y acá donde dimos un poquito el salto, el modelo más los fosfitos, 49% de incidencia. Y una severidad baja, o sea, menos de 5 pústulas por fruta estaría cuando la severidad en la escala es menor a 1. El modelo me dio 42% de incidencia y 0,6 de severidad. El modelo más difeno con azole agregado me daba 31% de incidencia, entonces ahí sí ya algo más importante, un 68% de fruta libre, ¿no? Y esto sería lo que sería el 0 y 1, digamos, lo que todavía se puede, fruta apta para empacar, para los mismos tratamientos. Acá podemos ver, estos serían los 3 tratamientos por ejemplo, a partir de acá del más sulfato de cobre, pasamos el 50% de fruta. Acá el modelo más fosfito estamos llegando al 80%, el modelo quedó en 83% y el modelo más difeno con azole está en 85%. Bueno, entonces esas serían las conclusiones, ¿no? Que este modelo nos estaría arrojando digamos, estadísticamente, nos estaría dando que más del 80% de fruta para empaque, menos del 50% de la fruta afectada y severidad menor a 1. Los demás tratamientos no se diferenciaron estadísticamente entre sí.
superaron el 54% de incidencia, muy alto, y el 1 en la escala de severidad. Y entonces 3 tratamientos estarían demostrando que el modelo de predicción de liberación de ascospora de Guinardia citricarpa es eficiente para determinar los momentos adecuados de control de mancha negra dentro de un programa de manejo integrado de plaga y enfermedad de cultivo de frutas cítricas destinada a la exportación. Bueno, este sería, digamos, las primeras 3 partes de este trabajo, y ahora los dejo en compañía de Tomás Heberle, que él va a seguir con la parte de lo que es TRB o sería tecnología de aplicación en el campo.